Hola familia hermosa. Empecemos tomando la porción de este día, pero antes de tomar la porción, vayamos a la presencia del Eterno. Pidamos que por su misericordia le envíe al Espíritu Divino y que sea Él que ponga en nosotros la palabra que Él quiere revelar. Padre, necesitamos de una palabra revelada con entendimiento. Por tu misericordia, envía al Espíritu Divino para que Él ponga en nosotros la palabra que tú quieras revelar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a hablar un poco de Éxodo 4. ¿Qué pasa allí? Allí vemos que Moisés está teniendo una comunicación con el Eterno. Moisés, luego de que ya se ha encontrado en la zarza que ardía, pero no se consumía con el Padre, y el Padre le ha dicho, ¿qué quiere? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por el cual se le ha presentado? Ahora Moisés le dice al Señor, se le presenta con debilidades, con duda, con inseguridades. Y es la manera como nos presentamos cuando el Señor nos llama. ¿Por qué no nos sentimos capaces de asumir esta responsabilidad, de hacer lo que Él lo está pidiendo con obediencia y humildad? Pero es que muchas veces esperamos y queremos ser preparados de manera extraordinaria. Y es que no nos preparamos nosotros mismos, sino que el Espíritu Divino es quien prepara. El Espíritu Divino es que pone en cada uno la palabra según el deseo y la voluntad del Eterno. Ahora bien, cuando el Eterno llama, no tenemos claro y preciso. Le dijo a Moisés, el propósito es el plan, ir a salvar la tierra de Israel, a salvar a los israelitas. Ahora bien, este pueblo que el Señor le había hecho la promesa de que Él volvería, de que Él los salvaría. Y esta promesa ya la vimos desde antes de Jacob separarse de José. Allí les recordó que el Señor vendría por él, por ellos. Y así lo hace, porque el Dios a quien servimos es un Dios que cumple las promesas. Es un Dios fiel. Él lo hace cada una de las promesas, cada una de las cosas que ha dado a cada uno según su voluntad, pero a su tiempo, a su medida, para cada situación. Ha hablado ya con Moisés en los capítulos anteriores y le ha pedido a Moisés para que él sea quien vaya a salvar su pueblo, a liberar a su pueblo. Ahora bien, cuando Moisés recibe pues Moisés simplemente está buscando uno de sus ovejitas que se ha perdido en el camino. Y buscando su oveja, una de sus ovejas, allí se encuentra que ahora tiene una misión con más responsabilidad. Ahora le cuesta, ahora le tocarás, en otra palabra, tendrá la responsabilidad de cuidar otro tipo de oveja con más responsabilidad, un rebaño más grande. Y es que el Señor lo está llamando a liberar a su pueblo, porque el Señor ha escuchado el clamor y el grito de su pueblo, que le ha llamado, que le ha gritado, que se ha quejado y ha visto la opresión del pueblo que la ha elegido con amor, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el pueblo de Abraham, el de Isaac. El Padre en su misericordia no olvida la promesa, Él cumple sus palabras. Ahora bien, cuando el Señor está mandando a Moisés, en él está la debilidad, está la inseguridad, está el miedo. Y lo primero que una de las cosas que Moisés le dice al Señor, luego de preguntarle quién eres, cómo me presento, quién digo que eres tú, y el Señor le va aclarando cada punto. Por esto es que no necesitamos estar preparados, porque Él prepara. Cuando Él va preguntando como quién te presento, quién eres, Él le va explicando y diciendo quién es Él. Y le va recordando porque es un Dios con identidad. Y le dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Inmediatamente, conociendo la historia y sabiendo cuáles son sus raíces, cuando los israelitas escuchen esta referencia, inmediatamente su corazón va a latir y va a entender que el Padre soberano ha venido por ello.
que ha escuchado su clamor y que Él no se hace sordo ni se hace indiferente al sufrimiento del pueblo, el pueblo que es su pueblo, el pueblo que ha elegido por amor, por su propia voluntad. Este es un Dios fiel. Ahora bien, el Eterno conoce nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras posibilidades, pero más que nuestras debilidades, que ya la conoce, Él lo que quiere de mí es mi disponibilidad, que disponible estoy yo para hacer aquello que Él ha puesto en mi mano, entendiendo que la tarea muchas veces se hace difícil, no es tan fácil, más en una sociedad. Lo primero que Moisés dice es, no me van a creer, y si no me creen que se me presentó Dios. Ahora bien, pasó en el tiempo de ayer. Hoy en el día no estamos lejos de la misma acción de salir de Egipto. Estamos en una sociedad esclavizada. Estamos en Egipto. Estamos en la situación, en la espera de la liberación. Estamos esperando al Mesías, que es quien va a liberarnos en este caminar. Ahora bien, cuando se nos presenta la voz del Eterno que clama, Él se va a presentar como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Ahora bien, ya mirando desde el punto de vista de Moisés, él con inseguridad le dice al Señor, una de las cosas que él le dice al Señor es, ¿y si dicen que no se me ha aparecido el Señor? Mas el Señor le da argumento, le da material, en otras palabras, para que él pueda presentar. Y es cuando vemos cómo él, de una manera especial, le va enseñando. Lo primero es que su bastón se vuelve una serpiente, cómo lo puede ir manejando. Luego vienes y le dice, entra tu mano en tu pecho por sus axilas y allí la saca llena de lepra. Luego le dice, entra la otra vez y vuelve el milagro de la sanación. Y luego el Señor le dice, pero si aún así no te creen, si aún así no te cree el pueblo, entonces es cuando se debe volver el agua sangre. Y vamos mirando el transcurso, cómo va pasando cada uno de las situaciones que el Señor y la conversación extensa que está teniendo Moisés con el Eterno. Pero en cada una de las conversaciones que están teniendo, en cada una de esta conversación que parece amena, ya conocida, el Señor tiene una respuesta favorable para Moisés, porque Él llama, Él respalda, Él llama, Él protege, Él llama, Él pone las palabras, Él pone la herramienta en el camino. Y lo vamos viendo con Moisés. Ahora bien, Moisés, luego de escuchar todo lo que el Señor le ha dicho para hacer, tiene otra inseguridad que presentarle al Señor. Ahora le dice que es torpe de boca y de lengua. Vemos que él solamente se le presenta al Señor con sus debilidades. Mas el Señor conoce cuáles son nuestras debilidades, también cuáles son nuestras facultades. Y vemos allí que el Señor le aclara y le dice, textualmente le dice el Señor a Moisés, cuando Moisés le dice ya en el 10, pero Moisés insistió al Señor, yo no tengo facilidad de palabra, ni antes ni ahora que has hablado a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Es la palabra que Moisés le dice. Moisés no sabe cómo expresar al Señor. Moisés no sabe cómo enfrentar esta situación. Mas no tenemos que tener miedo cuando el Señor llama, porque Él va a preparar. Y el Señor le contesta, dice el Señor, replicó, ¿quién da la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo o perspicaz o ciego? Yo soy, ¿no soy yo el Señor? Por tanto, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Aquí lo vemos. El Señor dice, yo solamente necesito estar disponible para Él. Ir y el Señor me va a poner en la boca, va a poner en nuestro camino lo que nosotros realmente
necesitamos para lo que Él quiere, para el plan y el propósito. El Señor insistió, no, Señor, envía al que tengas que enviar. Cuando lo dice, está hablando Moisés así, no está hablando también no, ya el Señor le dice, y él les contesta de una manera, envía al que tienes que enviar. No le está dando diciendo con seguridad, sí, Señor, tú pones la palabra en mi boca, entonces envíame. No lo hace así. Ahora bien, el Señor se irritó con Moisés y le dijo, Aarón, tu hermano, el levita, sé que habla bien. ¿Qué vemos allí? Es como te he dicho, el Señor conoce tus debilidades. No tenía que decírsela, pero también conoces tus habilidades. El Señor sabe que Aarón viene de camino y que Aarón, porque Él lo ha puesto en el camino, no viene solo. Nadie se manda solo. El Señor pone en nuestros corazones el sentir, el movernos, pone nuestros planes, bueno, nuestro proyecto. Y le dice el Señor a él que sé que habla bien. ¿Quién? Aarón. El Señor pone acerca de Moisés a alguien para que haga la función que él necesita. Ahora bien, el Señor quiere a Moisés, vemos allí como vamos a decir, conexión directa. Él quiere llevar la palabra a Moisés y que de Moisés llegue a Aarón y que de Aarón llegue al pueblo, porque Moisés tiene miedo para hablar o se siente tartamudo, no se siente preparado para sacar la palabra. Pero olvida que el que ha dado la lengua a la boca puede hacer que hable o que no. Alguna vez olvidamos quién es el Dios que nos manda. Alguna vez olvidamos que con Él no tenemos que tener miedo, que Él va a habilitarnos para aquello que Él quiere enviarnos. Ahora bien, vemos que Moisés, aunque en el inicio sentía miedo e inseguridad, pero vemos cómo el Eterno usó su gloria en Moisés, con Moisés, cómo el Eterno se manifestó y qué cosa tan maravillosa tenía que entregó a Moisés, entregó la palabra, entregó el Pentateuco, entregó la Torá, entregó los libros que serían los que nos guiarían a nosotros, nos van a guiar al propósito y al plan, a la voluntad del Padre, a ser obedientes a su voz, a cumplir sus mandamientos. Mira, ¿quién lo entrega? Aquel que se siente tartamudo, aquel que se siente sin habilidades, torpe de lengua, de boca para hablar. Y es por eso que me ayuda a mí, a ti a entender que no importa a quién el Señor tome. Yo no soy nadie para juzgar, para blasfemar y decir, pero mira, fulana, el Señor da palabra a fulana. Pues si el Señor eligió a fulano, a fulana, esa es su voluntad y Él hace con quien quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y es por eso que yo no estoy aquí para limitar. Y en el tiempo de hoy que estamos en una situación donde estamos en una espera, estamos en espera del Mesías, estamos clamando y esperando al Mesías que venga a nuestro encuentro, que llegue el momento de su regreso. Es importante para nosotros estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y es importante para nosotros, ojo, que nosotros en el momento que escuchemos que alguien dijo que el Señor le ha dado una palabra, yo no tengo que dudar. Porque si tú mientes diciendo que el Señor te dijo sin decirte, no me vas a golpear a mí. Va a golpear a aquel que dijo el nombre de Dios sin haberse dicho, sin el Señor haberlo dicho y usado. Por lo tanto, es importante para ti y para mí que cuando el Señor diga en estos tiempos, alguien diga, el Señor dijo tal cosa, ¿qué tengo yo que observar allí? ¿Cuáles fueron las indicaciones que dio el Señor? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué está pidiendo? A mí no me cuesta, no me resta, todo lo contrario me suma. Cuando yo obediente escucho que alguien dijo, el Señor dijo tal cosa, yo quiero escuchar atenta. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, porque viene de la voz de Dios. Y si tú te fijas, yo observando desde mi punto de vista ahora, cuando la gente dice, el Señor me dijo, el Señor vio una visión, el Señor tal cosa, cuando yo hago un análisis desde mi punto de vista tonto, digo yo, me fijo allí que el Señor, ¿qué está pidiendo el Señor? Observa tú también.
ayuno, oración y búsqueda. 3 cosas el Señor está pidiendo. Ahora bien, como individua, el Señor me va a dirigir la palabra a mí. Y si yo no voy en el camino, cuando yo no estoy, o el Espíritu Santo me va a revelar y me va a hacer sentir en mi espíritu que no estoy siendo obediente a su voz, que no estoy cumpliendo con su voluntad. Pero cuando son masas, a alguien tiene que darle la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a olvidar. Nosotros tendemos a olvidar aquello que tenemos que hacer. Y este es un papá tan bueno, tan bueno. O sea, se pasa de bueno. O sea, no hay manera de explicar la bondad de nuestro Dios. Que Él quiere recordarnos, hey, tú despierta, búscame, ven aquí, yo te necesito. No, yo necesito a Dios. Dios no necesita a mí para su plan, porque Él puede tomar, en el mundo hay millones de personas, si yo no estoy respondiendo, entonces el Señor va a tomar a otra persona. Por lo tanto, Él me está recordando a mí. Cuando tú escuchas que alguien dijo, cuando yo escucho, cuando escuchamos, alguien dijo, el Señor dijo, yo tengo que ver qué dijo el Señor, cuáles son las palabras. Y si yo hago un análisis, yo no tengo que blasfemar y decir, esa persona miente, el Señor no habla así, el Señor va a usar a quien Él le plazca cuando Él le plazca. Y si te fijas en Moisés, Moisés dijo que era torpe de lengua, torpe de boca. Posiblemente nadie podía imaginarse que el Señor iba a tomar a Moisés, más con el pasado pequeño que tenía Moisés, de que había matado en Egipto. Entonces, si hubiésemos estado en nuestro tiempo, nosotros hubiésemos estado ahí para señalar con el dedo y decir, no, el Señor le va a hablar a Moisés. Es por eso que Moisés, y eso da inseguridad en la gente que Dios envía, que siempre dice, Señor, y me van a creer. Ahora bien, tenemos que estar claro y preciso que el mensaje va a llegar para aquello que ya Él ha elegido que tiene que llegar. Hay un grupo determinado que van a escuchar y van a entender. Y luego de entender, lo van a aceptar y lo van a herir para sí. O sea, lo van a tomar como suyo el mensaje. Mientras hay otros que se van a cansar de escuchar el mismo mensaje, pero no van a entenderlo. No lo van a recibir, no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque está así. Si te fijas, solamente tienes que hacer un análisis. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Eran pocos. El grupo es poco. El grupo no es tan grande. Por lo tanto, tenemos que ser precavidos y pedirle al Eterno que en su misericordia abra nuestros ojos espirituales para que podamos entender el mensaje que nos está dando, que nos está pidiendo. Y si no somos tan, si no vamos un poquito más, observamos que lo que el Señor está pidiendo no es más que ayuno, oración, intimidad con Él. Y es algo que el mismo Jesús nos estaba enseñando a cómo orar. El mismo Jesús fue nuestro ejemplo que nos enseñaba a cómo orar. El mismo Jesús nos estaba guiando a cómo hacerlo. Si de repente el Señor está pidiendo en un lugar que lo hagamos, es porque no se está haciendo a la medida de su voluntad, es porque no estamos cumpliendo según su deseo y es porque no estamos llenando el requisito. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 2, allí Jesús está enseñando y allí enseña al Padre nuestro, está enseñando a orar. O sea, que la oración no es algo nuevo, es que nosotros lo olvidamos buscar la comunión. Por lo tanto, es importante que estamos en un momento, estamos en Egipto y tenemos que estar alerta, escuchando dónde está la voz, cuál es su palabra, cuál es el código que me da, cuál es el mensaje y qué yo debo hacer, a qué hora. Hay personas que dicen, el Señor dijo hora a tal hora. Pues mira, tomamos esa hora. ¿Por qué? Porque si es esa hora que Él le comunicó a alguien que es esa hora, tómelo. Yo no estoy aquí para blasfemar, porque lo que hago es pecar diciendo, ay, le comunicó a fulano. Yo no puedo dudar eso. ¿Por qué? Porque si el Señor tiene una intimidad conmigo, yo puedo entender que yo no soy más que los demás para que no lo haga con los demás. ¿Entendemos? Por lo tanto, pidamos al Señor que quite de nosotros esa ceguera espiritual que no nos permite ver, porque necesitamos entender.
Necesitamos escuchar con entendimiento, con discernimiento. Padre, gracias, muchas gracias. Padre, danos sabiduría, danos fuerza. Ayúdanos a tener un corazón disponible, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras debilidades, perdón. Tú conoces, Señor, cuáles son nuestras faltas, pero también sabe cuáles son aquellas cualidades que poseemos, Señor. Así como te expresaste de Aarón, dijiste que sabe hablar bien. Tú sabes qué puede hacer cada uno de nosotros. Queremos agradecerte por tu infinito amor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Padre, aquí estamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no te buscamos como debemos. Perdónanos, Señor, porque no somos responsables ni fieles a tu voz. Padre, empújanos, danos fuerza para seguir, para poder ser obediente a tu palabra. Padre, gracias, gracias. Empújanos, Señor, abrázanos, Señor. Ayúdanos a vivir según tu voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. El Eterno le bendiga junto a su familia. Le quiero mucho y agradezco al Eterno por existir, porque todos ustedes existen. Le abrazo fuerte. El Eterno le guarde bendiciones.